Bueno, ya estamos al aire. Pues la paz de Dios a todos los que están escuchando esta transmisión como cada miércoles. Les damos la bienvenida a este estudio bíblico. Y bueno, quiero presentar a el equipo que nos acompaña en esta noche. Está Meli, Alejandro, el hermano Carlos, que ha sido nuestro invitado en toda esta serie de apologética y bueno, queremos que forme parte ya de este equipo. El hermano es siervo de Dios, entonces también tiene muchas ocupaciones. Gracias. Pero en la medida de lo posible que pueda estar con nosotros. ¿Cómo no? Hemos estado viendo a lo largo de... Bueno, el miércoles pasado hicimos una pausa para poder hablar acerca de un tema de la meditación de la Biblia. Pero retomamos el día de hoy nuestra serie acerca de los argumentos que nos hablan de la existencia de Dios. Y entonces hablamos primero del argumento cosmológico. Y dijimos, todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por lo tanto tuvo una causa. Y esa causa tiene que tener ciertas características. Tiene que ser muy poderosa, tiene que ser trascendental, es decir, que se encuentre fuera del universo, porque si no, ¿cómo podremos explicar qué es la causa que lo origina? Y ese es el argumento cosmológico. Apuntamos a que ese puede ser Dios, por las características que coinciden con los atributos que en la Biblia nos habla de Dios. Además de eso, veíamos que la cosmología moderna, la teoría del Big Bang, inclusive algunos otros modelos de cosmogonía del origen del universo, apuntan a que hubo un origen. No hemos tenido un universo eterno, sino que el universo tuvo un origen, por lo tanto, debe tener una causa. Después hablamos del argumento moral. Decíamos que para que podamos hablar de que algo es bueno o de que algo es malo, tenemos que tener un punto de referencia. ¿Qué es lo que es bueno? Bueno, a una persona en una cultura algo puede ser bueno y en otra cultura puede aceptarlo como malo. Pero hay un estándar y que todos nosotros tenemos alguna inferencia en nuestra naturaleza humana de lo que es bueno, el derecho a la vida, el derecho al cuidado del más débil, el que no se le permita la impunidad y que el más fuerte pase sobre el más débil. Y entonces eso viene del concepto de Dios. Hablábamos de este diálogo, ¿no?, de los hermanos Karamazov, y que decían que si Dios no existe, todo es permitido. Entonces debe existir un Dios, debe existir un dador de esa ley moral, y es Dios, sus atributos, su naturaleza, tal como Él es. Si no, bueno, sería todo relativo, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? No hay forma de que podamos entender este concepto general en la humanidad de lo que es bueno o malo. Y hoy vamos a hablar de un tercer argumento que se conoce como el argumento teleológico o argumento de propósito, o que también tiene una variante que es diseño inteligente. Entonces me gustaría que con nuestro hermano Carlos iniciáramos con una breve oración para que podamos entrar al tema. Agradecemos a los que nos están viendo. Saben que pueden comentarnos sus dudas, sus preguntas ahí en las redes sociales, y también que nos avisen si se está viendo bien, si se está escuchando bien. Hoy hemos tenido problemas de internet, por eso hemos comenzado un poco más tarde, pero esperamos que puedan ustedes tener una buena calidad en audio y en video. Adelante, hermano Carlos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de comentar esto con la juventud de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y de otras iglesias. Gracias por esta bendición, gracias por esta oportunidad, gracias por poder decirles a los demás que sí existe un Dios vivo. Gracias por darnos esa bendición, gracias por esta oportunidad, y te pedimos por todos los que nos están escuchando y oyendo y viendo, toda la audiencia, Señor, bendíceles, toca su corazón y guárdales también. En el dulce nombre de nuestro Maestro Jesucristo, amén. Pues me parece que se escucha bien, que no tenemos problemas ni de audio ni de video, se escucha y se ve bien. Obviamente no tendremos hoy toda la resolución, no tenemos un buen internet, pero bueno, se escucha bien. Jerry, gracias allá en cabina por siempre apoyarnos, y gracias a todos también los que nos acompañan, a todo el equipo, Meli, Alex, hermano Carlos, gracias a todos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el argumento teleológico? Hablaremos de qué es, en qué consiste, algunas oposiciones que he encontrado este argumento en la ciencia, algunas oposiciones, de hecho muchos lo llaman que es un argumento pseudocientífico, aunque para mí es un complemento del argumento cosmológico, porque estos dos argumentos nos presentan inclusive evidencias científicas que lo aportan. Y Meli nos va a comentar algunos ejemplos que encontramos en la naturaleza de diseño inteligente.
Anabel nos había mandado un video, no hemos podido cargarlo por problemas de internet, pero lo vamos a comentar más adelante. Este video acerca también de algunos casos en la biología, sobre todo en los hongos, donde nosotros vemos diseño inteligente en la creación. Entonces no sé si alguien quisiera empezar, ya sea Alex o hermano Carlos, hablándonos de por qué hablamos de diseño inteligente o del argumento teleológico. Una breve introducción. Adelante si quieres. Vale, y ahorita yo sigo. Bueno, Adelante. primero que nada, el argumento teleológico o el diseño inteligente surge de la necesidad de explicarnos el por qué existe la vida y cuál es el origen de este. Existen múltiples teorías, y todos lo sabemos, que pueden explicar aparentemente el origen de la vida, desde la cuestión del Big Bang, el estado estacionario de la materia, la panspermia, hasta la teoría de Darwin de la evolución. También está otra explicación a esto que viene dada por el creacionismo, y este se encuentra en Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y también hay un argumento muy interesante que está en el diseño inteligente. Este argumento plantea básicamente que si realmente todo lo que nosotros estamos rodeados es por mero azar, si realmente la complejidad de la misma vida es por mero azar. Y plantea un ejemplo muy sencillo. El primer ejemplo que quieren poner es el ejemplo del relojero. ¿En qué consiste este ejemplo? En que primeramente tenemos a un aparato que es muy exacto a la hora de marcar el tiempo. Y este aparato que es tan exacto tiene un mecanismo intrínseco muy complejo y muy complicado para ser tan exacto, desde manecillas, engranes, cajas, bobinas, batería y todo el aparato de relojería que está engranado el uno con el otro de forma que lo hacen funcionar. Entonces surge la pregunta, si algo tan complejo tiene un diseñador, y la respuesta es, te lleva a lo evidente, tiene que haber un relojero para que existiera algo tan complejo. La otra cuestión es, no puede creer alguien sensato o alguien cuerdo que estas manecillas y todo este engranaje del reloj surgieron meramente por azar, y por azar se acomodaron de forma que lo hicieran funcionar. Entonces, partiendo de esta premisa, cuánto más complicada y más compleja y más maravillosa es la vida. Y esto es lo que nosotros planteamos como el diseño inteligente. Bien, también Dios mismo explica ese diseño, lo explica muy bien. Cuando habla con Job, le dice cosas de la materia, no de la vida exactamente, la materia nada más. La vida es algo excelente, es lo mejor, pero nada más de la materia le hace varias preguntas. Le dice, ¿tú fuiste el que pusiste, o dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Le habla del agua, el agua cómo es que se conserva en una esfera y no se sale de la esfera. Le habla del camino de la luz. Hubo un tiempo en que los seres humanos creían que la luz eran rayos, no es cierto, son ondas. Y entonces Dios le pregunta, ¿tú sabes el camino de la luz? Le dice también sobre la nieve, le habla de muchas cosas. Dios hace una explicación tremenda. Con David lo dice Dios en otra forma, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y rápidamente quisiera yo comentar que nosotros los seres humanos vamos en ese diseño inteligente a una velocidad vertiginosa. En el movimiento rotacional vamos a 1700 kilómetros por hora y en velocidad traslacional, es decir, alrededor del Sol en el año, vamos a 32 kilómetros por segundo. Vamos en un movimiento que nadie lo ha detenido, pero sí alguien lo sustenta, porque en la teleología se tiene que entender cuáles son los fines de esa creación. Y los fines es que estemos tranquilos, estemos bien, pero vamos a una velocidad vertiginosa. Y otra cosa que quisiera yo comentar para empezar. Bueno, teleos quiere decir fin.
y lógico, propósito, meta, y logia quiere decir el tratado de los propósitos. Hay una parte de la filosofía que se llama metafísica y la teleología está basada en la metafísica, que es hablar de propósitos, metas. Y aquí yo creo que nos podríamos hacer una pregunta. ¿Dios qué es lo que deseaba cuando nos estaba creando, cuando estaba creando todo? Porque si ustedes se fijan, Él hace toda una creación para que el hombre esté bien. En el sexto día hace al hombre, pero ya antes de que lo haga el hombre, ya había hecho algo muy bien hecho, es la casa grandotota en la que vivimos todos, y la ambientó muy bien con oxígeno, que es lo que nosotros absorbemos, con agua suficiente, de tal manera que lleva un planteamiento, hay un proyecto. Yo estaba estudiando la carrera de ingeniería, en la carrera de ingeniería nos dijeron lo siguiente: ¿tú crees que existe el diseño? Y el ingeniero debe decir, sí existe el diseño, porque precisamente para eso está el ingeniero, para hacer diseños, para hacer análisis. Y dice, la pregunta era, si crees que existe el diseño, entonces alguien te debió haber diseñado a ti. ¿Por qué? Pues porque el diseño es hablar de un plan, de un proyecto, y luego un prototipo, y al final de cuentas, todo lo que hizo Dios, dice al final de Génesis 1, lo hizo bien hecho. Vio que todo era bueno. Entonces a nosotros los ingenieros nos debe quedar claro que el diseño sí existe, que la palabra diseño no la podemos sacar de nuestro contexto y que es una parte clave de nuestra vida el diseño, como introducción. Sí, en efecto, yo antes de que podamos hablar de las posiciones contrarias, ¿no? O los argumentos en contra de este argumento, creo que todos nosotros, y la ciencia este es su objetivo, lo mismo que la filosofía, tratamos de dar una definición de la realidad. Somos conscientes de una realidad en la que estamos, de un universo en el que vivimos, y tratamos de dar una explicación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo explicamos esta realidad? Y para ello tomamos una postura, tomamos una cosmovisión. Al respecto de esto, pues existen dos cosmovisiones. La cosmovisión atea, que va a decir, no hay un Dios en la fórmula tanto del origen del universo como del origen de la vida. Vamos a separar estos dos problemas, ¿no? El origen del cosmos y el origen de la vida. No hay un Dios. Y la otra, esta es la cosmovisión atea, es la cosmovisión en la filosofía de la ciencia del materialismo, que dice, lo único que existe es la materia, no hay ningún ser espiritual, todo lo que podemos llamarse espiritual puede ser explicado por la materia. Es la misma cosmovisión que para explicar el origen de la vida toma la teoría de la evolución de Darwin y el neodarwinismo, como se conoce a la postura hoy en día. Pero nosotros, y la pregunta ¿es satisfactoria esta cosmovisión? Es decir, si solamente consideráramos la vida se originó por un proceso evolutivo, ¿sería satisfactorio? ¿Podríamos decir que este universo tal como está hoy en día es consecuencia de eso? Porque la otra cosmovisión es la cosmovisión teísta. Decimos que hubo un Dios y nosotros tenemos además de eso una forma de entenderlo bíblica, que la Biblia habla de que hubo un creador. Además de eso, el relato del Génesis no solo habla que hubo un creador, porque hubo un creador que estalló una chispa y hubiera todo un proceso aleatorio por esa chispa. Es decir, aceptaríamos el argumento cosmológico, pero no el teleológico. Pero la cosmovisión bíblica lo que nos dice es que hubo un creador y además de eso, ese creador tenía un propósito. Tenía un propósito en que el hombre pudiera estar en un universo que Dios había creado y tenía un fin para ese hombre, tenía un fin para nosotros. Es decir, fuimos creados con un propósito, este universo fue creado con un propósito. Y eso es lo que apunta este argumento de teleológico, de propósito o de diseño inteligente. Que en el universo que observamos parece que se adecúa a que exista la vida.
Así como, por ejemplo, esta silla en la que estamos sentados está diseñada de cierta forma en que estemos cómodos, está diseñada en cierta forma en que podamos estar con una... Hay un diseño y cada característica de esta silla creada obedece a ese propósito. Lo mismo parece que vemos en la naturaleza. Parece que vemos que en la naturaleza diversas constantes, por ejemplo, se ajustan a que se dé la vida. De haber sido de otra manera, no hubiera sido posible que la vida existiera. Es más, si estas constantes finas, porque esa es una variante del argumento, lo que se le llama ajuste fino del universo, si estas constantes o estas características en la formación del universo, no solo de la vida, vamos a pasar en el segundo punto a la vida, pero hablamos ahorita del universo, si estas variables hubieran sido ligeramente diferentes, simplemente ni siquiera el universo se habría creado. Entonces Meli nos va a hablar un poco de estas, nos va a mencionar algunas de ellas. ¿Crees que nos puedas comentarlas? Sí, las voy a leer porque precisamente son datos muy exactos, entonces voy a leerlas, voy a tratar también de ir despacito, si no se entiende me dicen para bajar la velocidad, pero dice, por ejemplo, N, letra N, dice la relación entre la fuerza del electromagnetismo y la fuerza de gravedad. Para un par de protones es aproximadamente de 1036. Si fuera significativamente más pequeña, solo podría existir un universo pequeño y de corta duración. Era lo que decías, ¿no? Que si fuera de esos parámetros, podría existir la vida o incluso no. Épsilon. Una medida de eficiencia nuclear de la fusión de hidrógeno a helio es 0.007. Cuando 4 nucleones de fusión se fusionan en helio, de su masa se convierte en energía, 7% de su masa se convierte en energía. El valor de épsilon está determinado en parte por la fuerza de la fuerza nuclear fuerte. Si épsilon fuera 0.006, solo podría existir hidrógeno, y la química compleja sería imposible. Si estuviera por encima de 0.008 no existiría hidrógeno, ya que todo el hidrógeno se habría fusionado poco después del Big Bang. Omega, comúnmente conocido como el parámetro de densidad, es la importancia relativa de la gravedad y la energía de expansión en el universo. Es la relación de la densidad de masa del universo a la densidad crítica y es de aproximadamente 1. Si la gravedad fuera demasiado fuerte en comparación con la energía oscura y la expansión métrica inicial, el universo se habría colapsado antes de que la vida pudiera haber evolucionado. Por otro lado, si la gravedad fuera demasiado débil, no se habrían formado estrellas. Otro parámetro es lambda, comúnmente conocida como la constante cosmológica. Describe la relación entre la densidad de la energía oscura y la densidad de la energía crítica del universo, dadas ciertas suposiciones razonables como afirmar que la densidad de la energía oscura es una constante. En términos de unidades de Planck y como valor natural adimensional, la constante cosmológica lambda es del orden de 10 a 122. Este valor es tan pequeño que no tiene un efecto significativo sobre las estructuras cósmicas que son más pequeñas de 1.000 millones de años luz. Si la constante cosmológica no fuera extremadamente pequeña, las estrellas y otras estructuras astronómicas no podrían formarse. Q, la relación de la energía gravitacional requerida para separar una gran galaxia con el equivalente de energía de su masa es de alrededor de 10 a 5. Si fuera demasiado pequeña no se podrían formar estrellas, si fuera demasiado grande ninguna estrella podría sobrevivir porque el universo sería demasiado violento. Y D, el número de dimensiones espaciales en el espacio-tiempo es 3. Esto implica que la vida no podría existir si hubiera de 2 a 4, por ejemplo. Dimensiones del espacio-tiempo, ni si existiera alguna otra dimensión temporal que no fuera 1 en el espacio-tiempo. Me parece que hay más, solamente mencioné 6, pero estas son las constantes. Gracias, Meli. Voy a tratar así muy brevemente de ejemplificar estas constantes. Pero antes, nos están haciendo una pregunta, me acaban de pasar aquí que están haciendo una pregunta. ¿Qué hay de Oparin, Oparin Haldane? Este experimento que al parecer ellos lograron sintetizar una proteína. Entonces, Alex es médico, de hecho. Alex es médico. Entonces, ahorita vamos a hablar de diseño inteligente y de diseño inteligente en el cosmos creado. Y nos vamos a dar un brinco después a la vida. ¿Cómo podemos ver? Y bueno, ahí él va a hablar de... No voy a spoilear. Sí, Tú vas a hablar de eso. Tengo en mente pensado poner también un ejemplo, así como el mismo firmamento cuenta la gloria de Dios,
dado que está tan matemáticamente diseñado de una forma tan asombrosa. Así también, si nos vamos a lo más pequeño del ser, que es el hombre, el ser humano, y vemos dentro de su corazón, también nos podemos quedar sorprendidos y asombrados. ¿Por qué? Porque nosotros, el corazón del ser humano y de cualquier otro mamífero, tiene una capacidad de bombeo impresionante. Cada minuto late 70 veces. Estas 70 veces se expulsa una cantidad aproximada de 70 mililitros de sangre por latido. Entonces, 70 por 7 son 4.900 mililitros. Expulsa 5 litros de sangre en un minuto, aproximadamente, que recorre todo el cuerpo y toda la economía. Asimismo, nos podemos preguntar y describir el corazón en su anatomía, en su fisiología, pero ¿cómo podemos saber cómo hace lo que hace? El corazón tiene cámaras, el corazón tiene ventrículos, el corazón tiene células especializadas que permiten la conducción de impulsos eléctricos para que éstas puedan bombear sangre. Y pareciera que cada célula de estas, a pesar de que no están conscientes, pero sí están vivas, pareciera que tienen una conciencia especial de que tienen que hacer lo que deben de hacer en el momento y en el lugar y en el sitio exactos. Porque si no lo hacen, sencillamente todo se descompondría. Ahora, si nos vamos un poquito más abajo, podemos ver que la célula está compuesta por muchos organelos y dentro de estos organelos tenemos núcleo, y el núcleo, más o menos en 1962, Watson y James Crick describieron el código genético llamado el DNA. Y aquí nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿qué probabilidad hay de que si nosotros tomamos una sopa de letras o un juego de Scrabble y con muchas letras y lo aventamos al azar y lo dejamos caer en el piso de nuestra sala, de nuestra casa, en la comodidad de nuestro hogar, formen una palabra que sea significativa y que esta palabra trascienda, tenga sentido, tenga orden y tenga un significado? Y este significado se encuentra dentro del DNA. ¿Por qué? Porque son 4 letras que codifican una gran cantidad de información, y esta gran cantidad de información tiene la capacidad de formar proteínas, de formar organelos, de formar células, de formar organismos, de formar individuos como tal. Y estas proteínas tienen que ser codificadas, tienen que ser traducidas, tienen que ser replicadas de una forma muy precisa y muy exacta. Alex, perdón que te interrumpa. Déjame nada más, voy a hablar una de las oposiciones al diseño inteligente y que precisamente se contesta con el ADN. Y hermano, si quiere también intervenir en cualquier momento, la idea es que hagamos aquí una conversación. Sí. Entonces, voy a decir algo muy breve. ¿Cuál es el origen de la vida? Oper y Haldane, la pregunta que nos hacían hace rato en redes sociales, ellos hicieron un experimento. Trataron de replicar o de sintetizar un aminoácido. Sabemos que las proteínas, su estructura básica son los aminoácidos, y bueno, dentro de los aminoácidos se encuentra, y dentro de las células propiamente, se encuentra el ADN. Ellos trataron de replicar, de sintetizar un aminoácido, trataron de replicar las condiciones en las que supusieron que estaba el universo en un principio, y poniendo algunos elementos, un caldo de algunos elementos, lograron de alguna manera, ellos dicen, sintetizar un aminoácido. Es decir, ya ven, de elementos no orgánicos, simplemente de los elementos químicos, dadas las condiciones del universo, se formaron estos aminoácidos y así se pudo haber dado la vida. ¿Y cómo llegamos a una vida tan compleja? Porque eso es lo que apunta este argumento. La vida es tan compleja. Alex, nos estabas hablando ahorita de qué complejo es el corazón y cómo todo el cuerpo humano, esta maquinaria increíble, obedece a propósitos muy específicos. No solo es complejo el universo, sino que obedece a que se mantenga la vida, a que la vida se dé en la forma en la cual la conocemos hoy en día. Y entonces la segunda respuesta del ateísmo es: Oper y Haldane resolvieron el asunto. De elementos químicos puede surgir una proteína, puede existir un ADN, un aminoácido, una proteína, células y todo un organismo. Y Darwin parece ser que resolvió la segunda parte, porque la selección natural dice que en un proceso bastante largo, 3.5 billones de años, según la ciencia, se pasó de eso a que podamos hoy en día tener pues, seres humanos con un corazón tan complejo como el que Alex estaba describiendo.
Pero hay dos detalles. El primer detalle, Oparin y Haldane no demostraron eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos supusieron ciertas condiciones, si esas mismas condiciones se hubieran dado, los aminoácidos no hubieran podido existir más de un día, más de unas cuantas horas. Entonces, esas condiciones que ellos simularon en el experimento lograron de alguna manera sintetizar un aminoácido, pero si esas condiciones se hubieran mantenido en este universo joven, simplemente los aminoácidos se hubieran muerto inmediatamente. Entonces, no es un experimento que se apegue a la realidad de cómo se formó el universo. Segundo, dentro de los aminoácidos, dentro de las proteínas, hay quirialidad. No recuerdo en este momento, pero el tipo de aminoácidos que conforman la vida orgánica, son derechos. Es como mi mano. Mi mano, pudiéramos decir, son iguales, ¿verdad? 5 dedos en cada una, uno chiquito, hay uno más simetría. grande, ¿sí? Pero no son iguales mis manos. Son iguales en cierto sentido, pero no son iguales desde el punto de vista quirial. Si yo las superpongo, no son iguales. Tengo que ponerlas en un espejo para que entonces sean iguales. Pero así nada más, si me quito una mano y me quito otra mano, no van a ser iguales. Tienen una orientación. Lo mismo los aminoácidos. Tienen una orientación. Aminoácidos derechos e izquierdos, así se les conoce. Los que forman la vida son de un solo tipo. Creo que son los izquierdos. No recuerdo bien este dato de manera precisa. Y los únicos aminoácidos que se han podido sintetizar son derechos. Quiere decir que aún aunque se sinteticen aminoácidos por un corto periodo de tiempo, estos no son los que originan la vida. Entonces descartamos por completamente el experimento de Oparin y Haldane porque no puede demostrar que de materia inorgánica se pueda formar por procesos naturales la vida. No lo hemos podido hacer hoy en día, simple y sencillamente. Segundo punto, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que de seres menos complejos, como células, como seres unicelulares, fue evolucionando hasta que se crearan seres complejos. Y eso no lo vemos hoy en día. Pudiéramos ver que hay selección natural, pero la selección natural lo único que hace es que de seres complejos se forman otros seres menos complejos. Es decir, de un pinzón con muchas características, ¿sí?, se forman otros pinzones adaptados a los diversos ambientes con características genéticas menores, pérdida de información genética. La teoría de evolución, para que pueda explicar todo el origen del universo, necesita que se gane información genética. Y lo que vemos hoy en día en la selección natural es que se pierde información genética. El lobo, Owen cuando estuvo aquí con nosotros el año pasado nos ponía este ejemplo. Lupus canus, el perro, la especie del perro. Vemos ahí que hay muchas variedades de perros, ¿no?, diferentes razas de perros en la misma especie, en Lupus canus. Y estos vienen del lobo, ¿no? Del lobo. El lobo tiene todas esas características, toda esa información genética. Y los perritos ya no la tienen. Algunos solo conservan el cabello, otros solo conservan, no sé, el tipo de orejas, otros solo conservan algunas otras características, pero hay pérdida de información genética. No se gana información. Nosotros vemos en el árbol de la vida que explica de la evolución que hubo lo que se conoce como Cambrian Explosion, la explosión del periodo cámbrico. Un momento en el cual aparentemente pasamos de ser trilobites a seres multicelulares. Y eso no lo logra explicar, porque hubo una enorme cantidad de información genética que se ganó en esa explosión cámbrica, así es como se le conoce. Y eso no lo logra explicar. Alex nos va a hablar ahorita del ADN. Independientemente, imaginen que podemos sintetizar, suponiendo que pudiéramos sintetizar aminoácidos, que pudiésemos formar cadenas de ADN. Eso no significa que podríamos formar la vida. Porque yo podría decir, a ver, al azar voy a tirar 4 letras de Scrabble, tú pones el ejemplo, ¿no? Y que forme la palabra hola, ahí está. Algo coherente. No. ¿Quién te dijo que eso significa hola en español? Imagínate que estás en China, no significa nada. Imagínate que estás en Estados Unidos, eso no significa nada. Yo podría, de manera aleatoria, lograr una combinación, pero si no tengo la codificación que está ahí, la codificación de que eso va a significar esto, no sirve de nada. Y el ADN está firma en la célula. De hecho, hay un libro que se llama Signature in the Cell, firma en la célula, de Stephen Meyer, uno de los cristianos que apoyan este movimiento de diseño inteligente. Dicen,
El ADN es una de las pruebas más grandes que tenemos. De que, él pone el siguiente ejemplo. Si tú quieres programar una computadora o un robot para que funcione de cierta forma, tienes que escribirle un código. Pon un montón de changos al azar a escribir un código y nunca vas a conseguir. Pueden escribir y quizá al azar pueden escribir una palabra, pero no vas a poder conseguir la complejidad y el propósito para que eso funcione de cierta forma. Una mente superior tuvo que haber establecido ese código y además de establecido ese código, escribirlo dentro de la célula. Pero tú háblanos más de eso, porque tú eres el doctor aquí, del código genético. Nos estabas comentando eso cuando yo hablé un poco de los contraargumentos y que se contestan con el ADN. Sí, precisamente la cuestión está en que se puede contestar, ver el diseño inteligente en múltiples escalas. En la escala macro, como lo comentaba acá Melissa, en la escala pequeña, micro, como es el DNA, y también incluso la geografía misma puede responder la pregunta del diseño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la Tierra estuviera un poco más lejos de lo que está del Sol, y el Sol fuera más pequeño, nos congelaríamos. Si la Tierra estuviera más cerca o no estuviera en el orbital que se encuentra alrededor del Sol, nos quemaríamos. Ahora bien, ¿cómo es posible que se den las condiciones probables, matemáticamente improbables, de que exista una atmósfera que contenga el oxígeno y que éste pueda realizar fotosíntesis y esto puede a su vez provocar, por medio del intercambio del dióxido de carbono, provocar moléculas de oxígeno y a su vez producir agua y esto se quede dentro del planeta y no se disipe al espacio exterior? También la otra cuestión, el DNA de dos personajes. Asimismo, ¿cómo es posible que se dieron las moléculas de carbono y nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y se acomodaron y reordenaron de tal forma que formaron un sentido y un significado llamado vida? Las estaciones dependen de la distancia que se encuentre la Tierra del Sol. En verano está más cerca, en invierno está un poquito más retirado, en función de su movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol. Asimismo, la gravedad, ¿cómo existe esta constante? Y esta constante no solamente aplica para este planeta, sino aplica para todo objeto que tenga materia. Entre más materia tiene un objeto, más gravedad puede haber. La otra, la cuestión de la atmósfera y la cuestión de que la vida es tan frágil en su esencia de que no hemos muerto. ¿Por qué? Porque cualquier cometa se puede desviar de su trayectoria y chocar con nosotros. Cualquier asteroide se puede salir de la carrera del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y puede chocar con nosotros. Cualquier cataclismo puede llegar a ocurrir a nuestro planeta y nuestro planeta puede ser destruido. Mas, sin embargo, tal pareciera que todo lo que nos rodea, a pesar de su fragilidad, escapa de los límites del azar. Bueno, yo quiero hablar de tres personajes en la historia científicos, pero antes quiero mencionar que la estructura de la ciencia la vienen a dar los griegos. Los griegos fueron los que empezaron a hablar de la ciencia. Es más, hay una división en la ciencia en donde la ciencia madre de todas es la filosofía. Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, se dieron cuenta de algo muy interesante dentro de su filosofía y de todos sus estudios. Hay dos características importantes de un Dios todopoderoso. Es el movimiento y el orden, que el corazón tiene que ver con eso, es algo que está en movimiento, no se puede parar, pero está ordenado. Platón y Aristóteles fueron los primeros que empezaron a hablar de esto. Por eso luego el apóstol Pablo, allá en capítulo 17 de Hechos, va al Areópago y se encuentra y les dice a ellos que hay el Dios no conocido, el Dios que sus escritores ya habían hablado de él. Él es el que él conoce, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué quiero empezar a hablar de los griegos? Porque ellos fueron los que empezaron a estructurar lo que ahora se conoce como ciencia. Fueron los que empezaron a estructurar lo que hoy se conoce como método científico, que después Descartes vino a
a aclarar un poco las cosas, pero quiero hablar de 3 personajes científicos que definitivamente nadie puede hacerlos a un lado, y uno de ellos es Isaac Newton, que descubrió los infinitésimos en que vivimos en infinitésimos, a eso se le llamó el cálculo diferencial. El cálculo diferencial hoy día y el integral sirven para los diseños que hace el ser humano. Sirven para diseñar un sistema de comunicaciones, sirven para diseñar un robot, y entonces eso que él descubrió lo sacó a la luz, y es lo que ahora los estudiantes de ingeniería que hacen diseños estudian para empezar a diseñar. Otro hombre importantísimo se llamó Johann Kepler. Johann Kepler fue el que descubrió sus leyes, llamadas leyes de Kepler. Son las leyes por las cuales los planetas giran alrededor del Sol. Y él un día dijo lo siguiente: ¿quieren saber cómo es la mente de Dios? Salgan a ver las estrellas. Es una mente ordenada, lo mismo que decían los griegos, pero también es una mente infinita. Fíjense que estamos delante de un ser que es tan inteligente que nosotros no pudiéramos llegarlo ni siquiera a comprender. Decía Kepler que es una mente infinita, y él descubrió las leyes bajo las cuales los planetas giran alrededor del Sol. Nada más voy a dar un dato interesante, ya lo di hace rato con las velocidades. El planeta Marte gira alrededor del Sol en órbita contraria a la de la Tierra. Por algo lo hizo Dios así. Voy a dar otro dato. Cuando sale un rayo de luz del Sol, tarda 8 minutos aproximadamente en llegar a la Tierra. Si tardara más, a lo mejor no hubiera vida. Si tardara más, ese rayo de Sol no pudiera venir a calentar, porque esa es una de las características que tiene el Sol con la Tierra. La calienta, pero también la ilumina. Fíjense que el Señor Jesucristo tan sabio dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hablando de Dios, hablando del Señor Jesús. Y quiero hablar de un tercer hombre en la historia que ha tenido algo que ver con el día de hoy. El teorema de Bayes, los que estudian negocios, los que estudian administración y los que estudian probabilidad y estadística, este hombre hace un teorema, y el teorema que hizo, o la ley que propone, o la regla, como le quieran llamar, con ella demuestra la existencia de Dios, matemáticamente hablando. ¿Cómo lo hizo? Ok, tú das una probabilidad a priori, aplicas teorema de Bayes y hay una probabilidad a posteriori. Eso, si tú lo aplicas en la teoría del Big Bang, si lo aplicas en las teorías evolucionistas, te vas a dar cuenta que desde luego que esas teorías no se pueden llevar a cabo, es casi imposible. Probabilísticamente hablando, es tan imposible de que sea cierto. Mas sin embargo, de que exista un Dios es más probable por ese teorema. Él fue una persona que fue pastor presbiteriano en el siglo XVIII en Inglaterra. Fue una persona que está influyendo, porque la regla de Bayes hoy se utiliza en la mecatrónica. Las redes neuronales de un robot toman decisiones en base a la regla de Bayes. Un robot va avanzando, manda un rayo, el rayo regresa, se hace en las redes neuronales un cálculo probabilístico, y es como el robot da la vuelta, o da la vuelta a la izquierda o la vuelta a la derecha. Es un hombre que ha tenido mucho que ver con hoy día, y él dice que Dios hizo un diseño inteligente. Tan inteligente que él escribe un libro, se los voy a mandar por correo, se llama Divina Benevolencia, porque él
no nada más agarra el sistema matemático o no nada más Valles. con matemáticas. Es libro de Tomás Valles, él se llama Tomás Valles, si lo quieren consultar en internet, denle a Google, Tomás Valles, ¿quién fue? Y él escribe un libro en donde él dice, bueno, de los números yo me quiero ir ahora a la benevolencia, porque el aspecto benevolente de Dios, Dios es tan bueno que creó todo tan bien hecho para el hombre. El hombre puede disfrutar de la vida y por eso se demuestra también que es un diseño inteligente, porque la vida hay que disfrutarla. Y Dios puso todo para que Dios la disfrute. Esos son los tres hombres que yo quería mencionar, son científicos. Nadie puede negar lo que hizo Newton, nadie puede negar lo que hizo Kepler. Ahí están sus fórmulas, tú le das a Google y pregunta cuáles son las leyes de Kepler y ahí vienen. Ahí es donde se demuestra que las órbitas no son circulares de los planetas, son elípticas, casi son circulares, La diferencia entre una circunferencia y una elipse es la siguiente: la circunferencia tiene un centro, la elipse tiene dos focos. Cuando esos dos focos se unen es cuando es un centro y es una circunferencia, pero si esa circunferencia tú la achatas un poquito, el centro se desune y son dos focos. Bueno, y también puedes indagar sobre la divina benevolencia, se los mando ahorita en la noche a ustedes, ese libro, léanlo, va a edificarlos mucho, porque se van a dar cuenta cómo es que Dios es tan bueno, que sí es un diseño inteligente, porque te enseña a disfrutar la vida que estás viviendo. Gracias, hermano. A manera de resumen, voy a hacer un breve resumen y después dejo para que cada uno de nosotros demos un comentario final. ¿Les parece bien empezando de la derecha para acá, con Meli hacia el hermano, ya que él acaba de hablar hace un momento? Observamos un universo sumamente complejo, tanto, como lo decía Alex, en la macroescala, las estrellas, todo el cosmos, como en la microescala, la vida humana. Y vemos tal complejidad, y el hermano hablaba de la probabilidad, que es improbable que esto haya surgido por un proceso aleatorio. Improbable. La teoría de Bayes, inclusive desde 1960, hay toda una corriente acerca, le denominan todos estos papers Mathematical Challenge to Darwinism, los retos matemáticos que presenta la teoría de Darwin. Es improbable desde el punto de vista matemático que la teoría de la evolución se mantenga y logre explicar este universo. Vemos, además, en este universo tan complejo, constantes muy específicas, que de haber sido de diferente manera estas constantes, lo que se llama ajuste fino del universo, el universo no hubiera podido darse. Observamos, por ejemplo, la cuestión de la energía oscura. El universo se expande. Cuando el universo se empezó a expandir, la fuerza de gravedad hizo que toda esta explosión lograse condensarse en lo que hoy son los planetas, en lo que hoy son las galaxias. Pero si esta aceleración hubiera sido más rápida, simplemente el universo no se hubiera podido condensar en lo que son los planetas, en lo que es el cosmos como lo conocemos hoy. Es decir, esa tasa, eso que creó esa aceleración, que es lo que llamamos la energía oscura, que el universo no se expande a una misma tasa, sino que se acelera esa expansión, tuvo que ser de tal manera que se permitiese que se condensara, es decir, son fuerzas opuestas. Lo mismo los valores que ella proponía acerca del protón, del neutrón y de estas fuerzas, este número n y de este número omega. Este número omega lo que explica es que tenemos un universo isotrópico, homogéneo. La distribución de la energía y de la materia en el universo, en cualquier dirección que la veamos, es la misma. Esto no es posible que se consiga con un proceso aleatorio. Alguien debió de haber ajustado y definido que ese valor fuese de cierta forma. Un diseñador de este universo tan complejo. La Biblia, además de esto, es congruente con esta cosmovisión. Solamente voy a leer dos pasajes. El primero se encuentra en Proverbios 3:19, que dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Hubo una inteligencia en el diseño del universo y Dios, como la Biblia lo presenta, el Señor, su nombre que tenemos en Reina Valera, Jehová, el nombre revelado al pueblo de Israel, fue quien diseñó
quien con sabiduría fundó y con inteligencia creó los cielos y la tierra. Pero además, dice también el Salmo 8, cuando veo los cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, es decir, la complejidad de este universo, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste soñar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, este complejo universo que nosotros vemos parece ser que apunta a que el hombre exista. Muchos de los argumentos en contra del diseño inteligente es que somos demasiado orgullosos, porque creemos que el hombre se encuentra hasta arriba, y es mucho orgullo, no somos humildes. Todo lo contrario. La postura del rey David era la contraria, porque decía, qué indigno soy, que siendo yo tan pequeño ante este universo tan grande, obedece todo a un propósito, a la existencia del ser humano. Y más aún, este Dios que crea este universo tan complejo que no puede ser creado por un proceso aleatorio, no hay forma de explicarlo, a más de eso, se hizo hombre y dio su vida en la cruz del Calvario con un propósito, la salvación de este hombre. Parte de los argumentos en contra del diseño inteligente es que decimos, bueno, si hay un propósito, si lo creamos con un propósito, ¿por qué vemos cáncer? ¿Por qué vemos enfermedad? ¿Por qué vemos algunas cosas que no comprendemos en la naturaleza? Y la cosmovisión bíblica lo explica, porque el pecado llegó a dañar esto. Pero otra vez vemos el propósito en la creación, porque el propósito de Dios también era mandar a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser librados de esa corrupción del pecado en nuestras vidas. Empezamos de Meli hacia acá para que podamos dar una última conclusión y cerramos este estudio bíblico. Mientras escuchaba todos estos argumentos, quiero rescatar algo que me edificó muchísimo, que decía el hermano Carlos. Me preguntaba, ¿cuál es la razón por la que Dios creó esto, no? ¿Para qué? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó la tierra? Un universo tan complejo, tan lleno de detalles, tan lleno de particularidades. Y es porque Dios es amor. Y el amor se expresa mejor hacia alguien. Dios creó al hombre para amarlo, creó la tierra, su complejidad, su hermosura para el hombre porque lo ama. Y como al final, después de que toda la creación había sido completada y vio que era en gran manera buena, le dice al hombre, aquí está, te la entrego, ¿no? Vayan por el mundo, multiplíquense y aquí está la tierra, sométela, sojúzgala, es tuya, administrala. Entonces me quedo maravillada y esto es lo que rescato en mi corazón. Dios creó esta hermosura de tierra y toda su complejidad para nosotros porque nos ama y pues gracias a Dios por eso. Alex. Bueno, también me gustaría basarme en un pasaje para concluir. Se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, y dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En pocas palabras, pues finalmente se le atribuye toda la complejidad de la vida misma y de la existencia del cosmos, del universo, tanto de lo macro, grande, como lo micro y pequeño, por voluntad de Dios. Y realmente me quedo maravillado y sorprendido de cómo Dios hizo todas estas cosas de forma ordenada, con un propósito y con un diseño. Bien, yo nada más quiero concluir con lo siguiente. Hay otro pueblo, que es China, que su fundador en el aspecto ético fue Confucio. Confucio aparentemente nunca habla de Dios, pero les voy a decir frases que tuvo. La muerte y la vida tienen sus citas fijadas, dice. Las riquezas y los honores dependen del cielo. Los chinos aparentemente nunca han aceptado, a lo mejor hoy sí, ya hay iglesias en China, pero como que mucho tiempo tardaron en entender. Confucio se los dijo desde hace tiempo. Les voy a hablar de un hombre llamado Blaise Pascal, francés. Blaise Pascal, que también hay una regla de Pascal en física, dijo lo siguiente: vamos a pensar el escenario en que no existe Dios. Si no existe Dios, yo, que me porto bien, porque si creo que existe un Dios, yo me porto bien, trato bien a mis hijos, llevo una buena vida. Y tú, pues vives, tú que no crees que existe Dios, vives como quieres. Bien, si no existe Dios, de todas maneras yo viví mejor que tú, porque respeto, ayudo al pobre, hago muchas cosas que Dios me pide. Viví bien.
Pero vamos a poner el escenario en donde sí exista Dios. Si sí existe Dios, yo me voy a ir con Él. Sí, la hipótesis de Pascal, ¿no? ¿Y tú? Te vas a ir al infierno. Es más grave. De todas maneras, cualquiera de los dos escenarios yo viví bien. Pero el segundo escenario va a ser algo terrible. Él es filósofo y es físico, no es cualquier persona quien lo dijo. Él vivió en el siglo XVIII y fue una persona, en el siglo XVI, perdón, y fue una persona preparada. Es una persona, ahí en la librería en Papiro hay un libro que se llama La mente encendida. Habla de Blas Pascal y yo nada más quiero que veas la maquinaria que tiene Dios. Dios tiene una maquinaria ahí arriba, obsérvala. Un día le dijo a Abraham, a ver, ven, quiero que cuentes las estrellas, a ver si las puedes contar. Porque realmente Dios es el que conoce el universo, es todo. Gracias, hermano Carlos. Gracias, Meli. Gracias, Alex. Gracias, hermano Carlos, por acompañarnos esta noche en el estudio, por tener esta rica discusión, bastante amplia, en parte cosmológica, parte médica, parte inclusive matemática. Quisiera yo agradecer a los que nos están viendo. Nos mandan saludos Benjamín Palacios, gracias por estar siguiendo, tocayo, toda esta discusión y por estar muy atento a ello. Enoc Peralta también, Aranza también, y los chicos pues que están esta noche aquí con nosotros. A todos ellos que nos mandaron comentarios, les mandamos un saludo. Nos preguntan acerca de la bibliografía que comentaban. ¿Era Benevolencia Divina? Sí, la voy a mandar al grupo. La vamos a postear en nuestras redes Okay. sociales. Divina Benevolencia. De Tomás Valles. Sí. Yo comenté algunos libros de Stephen Meyer, como es La firma en las células, Signature in the Cell. Él tiene otro libro que son Las dudas de Darwin y habla de esta explosión cámbrica. Y también David Berlinski es otro libro, otro autor muy sugerido para estos temas. Él habla acerca de The Deniable Darwins, las ideas, ¿cómo podemos traducirlo esto? No reliable. Deniable. La contradicción de Darwin. La contradicción de Darwin. Él también, como una antítesis de este libro, ya no pasamos el video, ¿verdad? Se me olvidó pasar un video. Teníamos un video, no nos da tiempo ya de pasarlo, ¿verdad? Al final, bueno, vamos a dejar al final un video, uno de los más grandes ateístas que acepta que puede existir un diseño inteligente, porque le preguntan, oye, ¿cómo podríamos explicar el origen de la vida? ¿Tú crees que pueda ser algún diseño inteligente? Sí, pero si fue un diseño inteligente fueron los extraterrestres los que lo pusieron. Y dice, bueno, ¿y esos extraterrestres cómo siguieron? Pues de algún proceso natural y también de algún diseño inteligente. Entonces realmente, bueno, la misma ciencia no logra explicarse muchas cosas y a veces se contradice. Que busquen también las leyes de Kepler en Google. Kepler fue el que descubrió las leyes y son las leyes bajo las cuales en ese diseño inteligente los planetas giran alrededor del Sol. Dejen ver si puedo encontrar el libro que yo les comentaba. Son 3 leyes de Kepler y es donde se descubre que no siguen órbitas circulares sino órbitas elípticas. Y bueno, todo esto es tan exacto. Cuando yo lo empecé a leer a Kepler, me di cuenta que Dios... Kepler era cristiano. Me di cuenta que el Señor Jesucristo no vino a hablar de matemáticas ni de cosas tan exactas, pero vino a hacer feliz al hombre. Claro, por la vida. Amén. Bueno, con esto concluimos. Con esto, Richard Dawkins es el que escribe, de él es el video, se me está olvidando el nombre, de Richard Dawkins es el video que vamos a mostrarles una vez que acabe este estudio. Él escribe La desilusión o el espejismo de Dios, y David Berlinski desde el punto de vista matemático, de hecho él es el que presenta esta postura matemática que presenta retos al darwinismo, y escribe también el espejismo del diablo. Esa es la antítesis que escribe, The Devil's Delusion. Bueno, con esto terminamos, con esto cerramos el estudio. Gracias a todos los que nos vieron, que el Señor los bendiga. Continuamos el próximo miércoles con estos argumentos de la metafísica, de la filosofía, pero que forman parte y se orientan a la cosmovisión bíblica acerca de la existencia de Dios. Que el Señor los bendiga, la paz de Dios.
Ya Well, then está how did it pasando get eso. created? Sí, está pasando. Salimos del Well, aire. by a very ¿Puedes slow quitarle el process. audio de- Well, how did it start? Nobody knows how Ahora no it vinieron started. los demás We know the jóvenes. kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started, No, nor has anybody. nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in Well- evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that.